Bienvenidos a este vídeo sobre GD&T tolerancias geométricas, donde aclararé algunos aspectos sobre las tolerancias de Renault. En inglés, oscilación en castellano. Aunque las tolerancias de Renault pueden llegar a aplicarse en casos concretos a todo tipo de piezas, están pensadas en realidad y son de aplicación directísima a piezas de revolución pura, piezas que funcionalmente rotan o que algo rota alrededor de ellas. Tras la publicación del vídeo de colaboración del ingeniero Carlos Alberto Ramírez Mercado, donde nos explicaba las diferencias entre Renault circular y Renault total, he recibido diversas preguntas que aclararé en este vídeo. Si diseñas, fabricas o mides piezas de revolución, este vídeo sin duda es de tu interés. Antes de nada, para los que no me conocéis, soy Jordi Sancho de SG Formación y en mi canal subo un vídeo por semana sobre GD&T tolerancias geométricas, SPC y control de calidad en general. Si te interesan estos temas, no dudes en suscribirte. Activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Coméntalos con sugerencias, preguntas y propuestas. Seguro que las atenderé y este vídeo es una muestra de ello. Quédate hasta el final del vídeo que tengo una propuesta que te interesará. Como he dicho en la presentación, tras la publicación del vídeo de colaboración del ingeniero Carlos Alberto Ramírez Mercado, donde explica las diferencias entre Renault circular y Renault total, he recibido diversas preguntas. Intentaré aclararlas con este vídeo. ¿Cómo no? Aconsejaros que si no habéis visto el vídeo de Carlos Alberto, lo veáis. Lo tenéis disponible en el apartado de colaboraciones de este canal. En un futuro realizaré un vídeo tutorial específico de este parámetro de la serie sobre GD&T. El Renault es de aplicación directa en piezas de revolución pura. GD&T es un sistema de acotación totalmente basado en funcionalidad real y en este caso es más que evidente, ya que esta tolerancia implica que debemos hacer rotar la pieza o que algo rote a su alrededor para su correcta medición. En el vídeo mencionado, Carlos Alberto muestra máquinas especiales para el control de estas tolerancias. El Renault también puede ser evaluado por otros sistemas que no generan rotación en la pieza, pero entonces serán una simulación y por lo tanto una aproximación. Una explicación muy didáctica de este parámetro y de todo GD&T la encontraréis en mi último libro, Aplicación, Interpretación y Verificación de las tolerancias geométricas GD&T, del cual tenéis información en la sección Libros de este canal. Ahora os aparece una etiqueta de acceso a él. El Renault, en inglés, lo podemos conocer con diversas denominaciones en castellano, como error de oscilación, salto, descentramiento, cabeceo o variación circular. Tenemos dos tipos de Renault: Renault circular o de sección, Renault total o de superficie. Dicho de una forma muy rápida, ya la ampliaré debidamente en un vídeo futuro. El Renault circular aplica únicamente a una sección concreta de la geometría a verificar, o aunque aplique en toda, lo hará por secciones totalmente independientes. El Renault total, sin embargo, aplica a toda la superficie de la geometría a verificar en total dependencia. Si vemos un gráfico muy sencillo que nos muestra su control y significado, vemos que la pieza en rotación alrededor del eje datum, en este caso el AB, nos determina en la geometría que analizamos un punto mínimo y un punto máximo, y que la diferencia entre ellos es el error de Renault.
Ya con un gráfico tan simple, podemos intuir que el error de concentricidad tendrá un peso importante en el resultado final. Pero no solamente este, también el error de forma. Si analizamos errores que nos influyen en la oscilación, veremos que es una suma de varios errores. Nos influirán errores tales como errores de forma, tanto de la propia geometría que analizamos como los de las geometrías datum, ya que la pieza rota por estas geometrías y por tanto también nos influirán. Errores de paralelismo entre los cilindros datum y entre estos y la característica. Errores de concentricidad, nuevamente entre los cilindros datum y entre estos y la geometría a analizar. Dependiendo de la pieza, seguramente pueden influirnos también otros errores o geometrías. Resaltar que en pieza real nada es perfecto, no lo es la geometría que analizamos ni tampoco lo son las geometrías datum, de ahí también esta serie de influencias. Esto no quiere decir que sea una suma directa de todos estos errores, ya que están desfasados entre ellos, por lo que en realidad unos podrían incluso llegar a compensar en parte a los otros. Esto puede dar lugar a obtener unos no tan malos errores de runout, habiendo obtenido unos valores del resto de los otros parámetros no muy buenos. Si imaginamos dos errores de forma en los datum superpuestos, podríamos obtener lo siguiente. Si imaginamos el conjunto en rotación, podemos intuir que el error de runout que las geometrías datum transmiten al resto de la pieza sería mayor si una de las dos formas fuera perfecta o que ambos errores de forma estuvieran alineados en la misma fase. El error de runout es un compendio final que evalúa el modo real de funcionamiento de una pieza que rota o en la que algo rota. Recordad que en mi libro Aplicación, Interpretación y Verificación de las Tolerancias Geométricas GD&T encontraréis explicaciones muy didácticas tanto de este como del resto de aspectos de GD&T. Encontraréis la información a través de la etiqueta que os aparece ahora y te lleva a la sección Libros. Ahora que en la serie de tutoriales de GD&T queda poco para finalizar el capítulo sobre los datum, te quiero proponer que me envíes algún caso práctico de tu interés y que quieras compartir. Con los casos que ya estoy recibiendo, realizaré un vídeo específico como final de capítulo. Envíamelos a la dirección de email que te dejo en la descripción del vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no te vayas sin darle al like. Así me darás apoyo. Déjame comentarios con preguntas y sugerencias. Seguro que los atenderé. Este vídeo es una muestra de ello. Si aún no te has suscrito, no esperes más y suscríbete. Así te asegurarás ver mis contenidos y apoyarás el crecimiento de este canal. Te espero.